Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, de realizar nuestras actividades del día, Señor. Gracias porque tú has sido fiel para cada uno de nosotros, Señor, y te doy gracias por la vida de nuestros hermanos que ya se pudieron conectar y los que posteriormente lo pudieran ver por las redes sociales, Señor. Que tú seas hablándonos, Señor, a través de este devocional, Señor, y que podamos, Señor, seguir teniendo esa necesidad, Señor, de buscar tu rostro, Señor, a través de tu preciosa palabra, Señor, a través de tener esa intimidad contigo, a través de la oración, Padre Santo. Te doy gracias, Padre, porque sé que tú eres el que produce en los corazones el querer como el hacer, Señor. Y en esta tarde, Señor, te rogamos, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, y que sea de bendición para la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues en esta tarde nuestro devocional lleva por nombre Dame fuerzas como las del búfalo. Y en el pasaje con el cual vamos a iniciar se encuentra en el Salmos 92:10. Por favor, Gus. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad? Vemos a David que declara en este salmo que la fuerza que reciba de Dios será como la fuerza de un búfalo, ¿verdad? Permitiéndole enfrentar a sus enemigos y soportar las peores condiciones. Cuando nosotros nos sentimos cansados y débiles, debemos pensar en el búfalo, un animal que saca fuerzas incluso en la debilidad. Voy a leer algunas características del búfalo. Estas características que les voy a leer, yo no tengo los derechos, busqué un comentario acerca de estas características. El búfalo dice que es un animal extremadamente fuerte, capaz de soportar sobre su cuerpo grandes cargas pesadas que pueden ser de hasta 1,200 kilos y pueden correr 60 kilómetros por hora. Yo creo que todos conocemos, ¿verdad? Esos animales que son pues impresionantes, que son grandes, ¿verdad? Y dice que mayor energía está puesta a prueba cuando se encuentra en las situaciones de peligro, y él es el único animal que puede hacer frente a los leones, ¿verdad? El secreto de las victorias de este animal no solo radica en su fuerza, sino también en el aceite que se encuentra depositado en su joroba. Cada vez que se encuentra frente a un adversario, este animal retrocede y aunque pareciera que está tratando de huir, solo está dando tiempo a que el aceite de su joroba se caliente y se extienda por todo su cuerpo, creando, dice, que una capa resbalosa sobre sí, que a su vez lo protege de las mordidas y las garras de sus enemigos. Otra característica muy importante de este animal es que dice que posee cuernos lisos que forma una especie de casco tan duro que las balas no pueden perforar ni las mordidas tampoco. El aceite del creyente, aquí vamos a hacer esa comparación, ¿verdad? El aceite del creyente es el Espíritu Santo de Dios, quien actúa como escudo y protege de toda la trampa del enemigo. La mejor manera de enfrentar el mundo y sus calamidades es recibir pues la unción del Espíritu Santo. Por eso la importancia de orar cuando alguien pues está enfermo, ¿verdad? Como lo dice en Santiago 5 del 14 al 16. Por favor, Luz. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así es, podemos ver, ¿verdad? En otro pasaje, en Lucas 18:1, la importancia, ¿verdad? De orar, de mantenernos pues en contacto con Dios, ¿verdad? Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así es. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando nos sentimos débiles, cansados? Pues dice aquí, ¿verdad? Orar, ¿verdad? Orar siempre y no desmayar. También vamos a ver otro pasaje, Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así es, algo que debemos de hacer, ¿verdad? Perseverar en todo tiempo, pues la oración es parte fundamental de nuestra vida, ¿verdad? Porque es
a través de la oración donde nosotros tenemos comunión con el Padre. Y dice que velando, ¿verdad? En acción de gracias, dándole gracias a Dios por toda la circunstancia, a pesar de que no nos vaya tan bien, debemos de orar y dándole gracias a Dios, ¿verdad? También en Filipenses 4:6 al 7 nos habla acerca de esto, ¿verdad? Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es, entonces que debemos de guardar, dice que nuestra paz, ¿verdad? En las circunstancias difíciles, pues ir al Padre orando en todo tiempo, ¿verdad? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios, pues todas nuestras necesidades, ¿verdad? No vayamos con nuestro mejor amigo, con nuestro vecino. Sí es bueno, ¿verdad? Tener pues con alguien con quien hablar, pero a donde nosotros debemos de acudir en esos momentos difíciles, pues es en oración, ¿verdad? Con el Padre, teniendo esa comunión con Él, ¿verdad? No olvidemos que Dios es nuestro ayudador cuando nos sentimos cansados, como lo dice en Isaías 40:29, por favor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así es, solamente en Él, ¿verdad? Él es el único que nos da esas fuerzas, ¿verdad? Cuando nos sentimos más débiles. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo algunas veces en mi oración sí le he dicho al Señor, como este pasaje de inicio, ¿verdad? Que aumenten nuestras fuerzas como las de un búfalo, cuando ya uno se siente que pues débil, que no podemos encontrar la salida. Si venimos a Él, Él es el que va a multiplicar, como dice aquí en Isaías, ¿verdad? Nuestras fuerzas. Cuando pensamos que ya no tenemos, Él es el que nos está sosteniendo, ¿verdad? Por eso debemos de acudir a buscarlo a él, ¿verdad? En oración. Él es nuestro consolador y guía. Mientras estemos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Así como lo vimos ahorita, esas características del búfalo, ¿verdad? Que dice que en su joroba, ¿verdad? Tenía el aceite. Nosotros, el Espíritu Santo es el que nos llena, es el que nos da esa fuerza, ¿verdad? Para seguir, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros estemos llenos, ¿verdad? Del Espíritu Santo y así podremos superar cualquier obstáculo que se nos presente y no nos podrá dañarnos, así como dice, ¿verdad? La característica del búfalo, dice que cuando ese aceite lo recubre, dice que no le hace daño a su enemigo, ¿verdad? Dice que las mordiduras pues no le causan ningún daño. ¿Por qué? Porque está protegido, ¿verdad? Y así nosotros estamos de esa misma manera protegidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Recordemos que dice la palabra de Dios que fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a otro pasaje en el Salmos 23:5, ¿qué nos dice Gus? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Así es, solamente en donde, en la presencia del Señor buscando, ¿verdad? Dice que ahí, dice que nuestros angustiadores, pues Dios los derrota, ¿verdad? Pero aquí dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está, o sea, hay una llenura, ¿verdad? Y esa llenura, no sé si recuerdan, hace tiempo compartíamos algún devocional acerca de estar llenos del Espíritu Santo, la importancia de estar llenos del Espíritu Santo a través de escudriñar de su palabra, a través de la oración, a través pues, de congregarnos, ¿verdad? De asistir a la iglesia, porque solamente buscando de su presencia, ¿verdad? Vamos a seguir siendo llenados, ¿verdad? Al igual que pues el búfalo, pues debemos esforzarnos por fortalecernos leyendo, como les decía, la palabra y nuestra mente será protegida y no podrá traspasar las flechas del enemigo que llegan a nuestra mente. El pastor ha estado compartiendo, ¿verdad? Unas series de los jueves, ¿verdad? El devocional y hablaba acerca de eso, ¿verdad? Del casco, ¿verdad? Del yelmo de la salvación. Y así como este búfalo, ¿verdad? Su casco dice que es duro en la frente y eso hace posible investir al enemigo, pero también sirve para protección de las mordiduras. Vemos qué importante así. Y si lo pasamos a nuestras vidas, ¿verdad? Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, eso nos hará posible, pues, que esas flechas del enemigo no lleguen a nuestras vidas, ¿verdad? Y solo se consigue pues poniéndonos
la armadura de Dios, que es lo que ha estado compartiendo el pastor, ¿verdad? Donde podremos apagar esos dardos del enemigo. Vamos a Efesios 6:11 y luego del 13 al 18, por favor. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del enemigo, de fuego del maligno, perdón. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es, ¿verdad? Entonces, de igual manera, ¿verdad? Que el creyente debe estar protegido, ¿verdad? Así como ese búfalo, como les decía, ¿verdad? Con esos cuernos para investir al enemigo, nosotros, ¿verdad? Si nos portamos, ¿verdad? Aquí dice, no solamente una parte de la armadura, sino toda la armadura, dice, ¿verdad? Para que podamos resistir al enemigo, para todas las acechanzas. Sabemos que el enemigo dice que anda como así el león, ¿verdad? Como es acechado el búfalo con los leones. De esa misma manera nosotros pues somos acechados con el enemigo, pero si nosotros portamos correctamente y toda la armadura, pues vamos a estar, ¿verdad? Protegidos de esas acechanzas del enemigo, ¿verdad? Ojo, fíjense lo que dice, que anda como león, no es el león, es como, es una imitación. Y eso lo ha enseñado muchas veces el pastor, ¿no? Así es. Satanás es un imitador, por eso dice que anda como león rugiente, ¿verdad? Así es, entonces vimos algo, ¿verdad? Que nosotros debemos de proteger nuestra mente porque sabemos que el enemigo pues es donde empieza pues a mandar sus dardos, ¿verdad? Entonces por eso es bien importante portar toda la armadura, ¿verdad? El creyente pues debe de estar buscando, ¿verdad? A Dios en todo momento, como les decía, estar llenos, ¿verdad? Del Espíritu Santo. El aceite del creyente, que es el Espíritu Santo quien actúa como escudo y nos protege, ¿verdad? De toda trampa del enemigo, de toda duda, de todo desánimo, es a través, ¿verdad? Pues, estar firmes en la búsqueda de nuestro Señor. Y la mejor manera de enfrentar el mundo y sus calamidades es recibir la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? No olvidemos que, que Él es nuestro ayudador, el Espíritu Santo. Él es nuestro consolador y guía, ¿verdad? Como lo dice en su palabra. Mientras estamos llenos del Espíritu Santo, pues nada nos podrá dañarnos. El, otra característica, ¿verdad? Del búfalo, dice que el búfalo anda en manada y unido. Eso es lo que le hace fuerte, ¿verdad? Y si lo comparamos, ¿verdad? Que también de esa misma manera, pues también nosotros como hijos de Dios, como cuerpo, pues debemos de estar unidos, ¿verdad? Porque donde la iglesia, si la iglesia hay unidad, va a haber fortaleza, va a haber seguridad y estabilidad, ¿verdad? De igual manera, pues nosotros como iglesia de Cristo debemos de buscar siempre la unidad, pues entre hermanos y tener la llenura del Espíritu Santo. Qué importante es que nosotros como hermanos, si hay alguna circunstancia, pues platicarlas, ¿verdad? Porque el enemigo solamente necesita tamaño de un grosor, dice, de un cabello para empezar a meter dudas o que haya pleitos, enemistades, ¿verdad? Por eso es bien importante pues venir a cuentas, ¿verdad? Delante de los hermanos porque Dios quiere, ¿verdad? Que vivamos en unidad, como lo dice en el Salmos 133, por favor, vos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes del Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así es. Qué importante, ¿verdad? Que nosotros como hermanos, ¿qué dice? Que vivamos, que estemos, perdón, habitemos juntos y en armonía, ¿verdad? Porque es ahí donde dice que manda su bendición. ¿Podrías compartir esa parte? Sí, por ejemplo, aquí habla de la barba de Aarón. Vamos a ponerlo en la familia. Dice que
que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja al borde de sus vestiduras. Entonces, el sacerdote de la casa que somos los varones, debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo para que ese aceite dice, baje sobre la barba sería nuestra esposa, y después sería sobre las vestiduras. Ponlo en ese punto en la iglesia. Ese aceite tiene que ser sobre los pastores y sobre la barba, sobre los servidores y sobre las vestiduras, es el pueblo. Entonces, esa es la importancia de siempre estar buscando la llenura del Espíritu Santo, porque sin la llenura del Espíritu Santo, si no hay palabra, si no hay oración, si no te congregas, no conoces al Señor. No hay de otra, no lo conoces. Aunque tú me puedas decir, pero es que no me voy a ir al infierno. No, yo no te estoy diciendo que te vas a ir al infierno. Pero si no haces lo que dice la Escritura, eres rebeldía. Entonces, si es rebeldía, estás contra el Señor. Entonces, esa es la importancia de buscar siempre estar lleno de aceite, lleno de su palabra, ¿verdad? Tener una conexión seguida con el Señor, no distraernos, sino tener contactos, estar conectados a la luz de Cristo, ¿verdad? Así es. Y también veamos otro pasaje acerca de que debemos de estar unidos, ¿verdad? En Hechos 2:1, por favor, Luis. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Así es, no divididos, no es enemistad, ¿verdad? Sino que juntos, Eso ¿verdad? es lo que hace el aceite, Unir, unidad. exactamente. Y primera de Pedro, Perdón, el aceite es una representación del, del Espíritu Santo. Estoy hablando del Espíritu Santo. Perdón, amor, ¿cuál? primera de Pedro 3:8. Primera de Así es. Pedro. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Que nosotros como hermanos, eh, pues estar bien, ¿verdad? Tengamos algo que también el pastor siempre nos ha estado compartiendo, ¿verdad? Que como hermanos, pues estemos bien, ¿verdad? Que no haya pleitos, que no haya divisiones, porque pueden surgir, ¿verdad? O desacuerdos o malos entendidos, por eso la importancia de pues ir, ¿verdad? Si surge una circunstancia con algún hermano, pues ir, ¿verdad? Y hablar con él y ponerse a cuenta. Dice 1 Pedro 3:8, finalmente sé todos de un mismo sentir. Escuchen, tenemos que estar como en un mismo sentir, compasivos, amandos, fraternalmente, misericordiosos, amigables. El 9 dice, no devolviendo mal por mal. ¿Qué pasa en muchos lados? Qué bueno que te pasó, ya te lo merecías. Y aquí dice, debemos de ser amigables, misericordiosos, en amor, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Para eso fuisteis llamados. ¿Amén? No para vivir en maldición. Y sí es cierto, por eso lo que les decía, ¿verdad? De estar a cuenta con nuestros hermanos, porque es algo importante que nosotros como cuerpo, no podemos estar divididos, no puede estar la mano de un lado y los pies del otro lado. Tenemos que permanecer unidos, ¿verdad? Para que estemos, dice aquí, como dice, finalmente en un mismo sentir, tenemos que estar en un mismo sentir, no puede haber división en un pueblo, ¿verdad? En la iglesia, sino permanecer unidos, orando unos por otros, ¿verdad? Y bueno, nosotros hemos aprendido eso aquí en Dios es Fiel, ¿verdad? Permanecernos unidos, porque eso, así como el búfalo dice que se mantiene en manada para protegerse, es una manera nosotros, si nosotros estamos juntos y en armonía, como lo veíamos en Salmos, eso va a ser de bendición para nuestras vidas y no para maldición, como lo acaba de leer mi esposo. Entonces, busquemos la unidad entre hermanos. Si ha visto alguna diferencia, si ha visto un malentendido, pues vayamos a cuentas con nuestros hermanos para que vivamos como Dios le agrada, ¿verdad? Juntos y en armonía, y en un mismo espíritu y en un mismo sentir.
pues vamos a continuar, ¿verdad? Veíamos en el pasaje del Salmo 133, ¿verdad? Hablaba de una parte bien importante, dice, de estar ungidos, ¿verdad? Y dice que para estar ungido debemos de estar separados. Dice que eso debemos de ser de uso exclusivo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es ser un ungido de Dios? Es el que ha sido llamado, consagrado para algo especial. Y así nosotros, cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido ungidos. Vamos llamados y consagrados, ¿no? así es, primera de Pedro 2:9, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Qué importante, ¿verdad? Es que nosotros, pues, reconozcamos, ¿verdad? Que hemos sido llamados y que hemos sido apartados para un uso exclusivo del Señor, ¿verdad? En la Biblia dice que hay vasos de honra y deshonra, pero nosotros fuimos escogidos ¿para qué? Para un propósito. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Tenemos que ser santos, ¿verdad? Apartados. Dice, pueblo adquirido por Dios. Él fue el que nos adquirió con su preciosa sangre, ¿verdad? Dice, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel, ¿verdad? Dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces, busquemos siempre de la presencia del Señor, ¿verdad? Siempre queriendo pues agradarle, siempre viviendo pues en comunión con Él y cuando nos sientamos cansados, ¿a quién debemos acudir? Pues a nuestro Dios, ¿verdad? Siempre pidiendo que Él sea el que nos fortalezca. Dice su palabra, dice, venid a mí todos los cansados y cargados, porque nos hará descansar, ¿verdad? Entonces, Dios nos sigue hablando, ¿verdad? Que debemos de ser sabios, de que seamos prudentes, que sigamos usando correctamente pues esa armadura que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y no echemos, no, el pastor hasta les vuelvo a comentar eso, ¿verdad? Porque él ha estado hablando acerca de eso en sus devocionales, la importancia, ¿verdad? Pues, de buscar, ¿verdad? La semana pasada compartí acerca de ser pacificadores, ¿verdad? Hablaba de llevar el evangelio, ¿verdad? De usar las sandalias del evangelio. Entonces, no olvidemos, ¿verdad? Es algo bien importante, como ahorita lo veíamos en segunda de Pedro, ¿verdad? Para anunciar las virtudes de aquel, pero tenemos que llevar esa paz, teniendo paz en nuestros corazones, ¿verdad? Teniendo esa seguridad de que Dios está con nosotros para que otros, a través de nuestras vidas, ¿verdad? Que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues que sea de bendición para aquellos que están en tinieblas, ¿verdad? Que nosotros seamos esa luz en medio de esas tinieblas, ¿verdad? Buscando, pues siempre, pues estar fortalecidos aún en las circunstancias difíciles, si venimos y confiamos en Él, solamente en Él, en su presencia, pues vamos a ser fortalecidos. Ya lo que también yo veía de alguna característica del búfalo, dice que cuando para subir un lugar, pues, lodoso o alto, dice que lo que hace, dice que es poner sus dos patitas de enfrente de rodillas y avanzar un poco. Se levantaba y nuevamente continuaba. Y eso habla pues, de que se humilla. Nosotros, si lo llevamos a la parte, pues, del creyente, pues, es humillarnos delante de Dios, ¿verdad? Solamente de rodillas. Hay cosas que vamos a vencer, ¿verdad? Necesitamos doblar nuestras rodillas, pero a veces no nada más habla de nuestras rodillas físicas, sino de nuestro corazón, ¿verdad? Porque tal vez podremos estar de rodillas, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Hay orgullo? Entonces debemos de ser humildes, ¿verdad? Cuando venimos delante de Dios, reconociendo pues la necesidad que tenemos, ¿verdad? Si tenemos que ir a cuentas delante de Dios, pues reconocer nuestra falta, y dice que Él es amplio en misericordia, ¿verdad? Y él dice que un corazón constricto y humillado Él no rechaza. ¿Quieres compartir algo más? Pues yo creo que hoy lo que estamos aprendiendo es, a pesar de las circunstancias que pasemos, tenemos que buscar la unción del Señor, ¿no? Por medio de su palabra, tener intimidad con el Señor, porque solamente así podemos permanecer. No podemos permanecer por nuestras propias fuerzas, ni tú ni yo podemos permanecer en el Señor.
Necesitamos al Espíritu Santo como guía, como nuestra fortaleza, como nuestro poder, como el que nos va a levantar y si nos salvo, es el que nos levanta nuestra cabeza, ¿verdad? Para que podamos seguir adelante. No podemos hacer nada, no podemos tener ni un poquito de fuerzas si no es por Él. Por eso el versículo, ¿no? Danos fuerza como las del búfalo, para que a pesar de la circunstancia, nosotros sigamos fortalecidos y sigamos en el Señor, permanentes en Él, ¿verdad? Sin movernos ni a izquierda ni a derecha, ¿verdad? Eso es todo. Gracias. Pues hoy fue un devocional breve y pues con esto concluyo, ¿verdad? Que todo creyente debe de ser pues fortalecido como el búfalo, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo y la Biblia, algo que cuando yo veía estas características del búfalo y si recuerdan hace como un mes compartí acerca igual unas características de la hormiguita, ¿verdad? Vemos cómo en estos animales tienen características que Dios nos habla, dice la pastora, nos habla con bolitas y palitos a veces porque no entendemos, ¿verdad? Y nos lo hace de esa manera para que nosotros, ¿verdad? Estemos creyendo en lo que Dios tiene para nosotros, porque muchas veces pues dudamos, ¿verdad? Hay desánimo en nuestro corazón, entonces Dios es tan bueno y su amor es tan grande que aún así yo lo veía así con estas características de estos animales y podemos ver en otros pasajes que aprendemos, ¿verdad? Aprendemos de sus características que a veces son muy similares a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, seamos fortalecidos así como ese búfalo, ¿verdad? Si necesitamos fuerzas del Señor para mantenernos firmes, pues vayamos, ¿verdad? Busquemos de Él, ¿verdad? No nos afanemos de las circunstancias que nos están pasando. Todos tenemos nuestras luchas, todos estamos pasando por circunstancias, pero si nos mantenemos firmes, si echamos mano, ¿verdad? De lo que nos ha dado, ¿verdad? La palabra de Dios, de verdad que no habrá cosas, ¿verdad? Sí, habrá circunstancias difíciles, pero si nos mantenemos firmes, Él nos va a dar la victoria, ¿verdad? Recordemos que cuando nos sentimos pues cansados, a veces impotentes, ¿verdad? De las circunstancias que estamos atravesando, Dios nos permite sacar fuerzas de donde no las hay. Veíamos, ¿verdad? En el pasaje de Isaías, Él multiplica las fuerzas como ningunas, ¿verdad? Cuando ya tú sientes que no puedes, que tú ya estás derrotado, Él te da esas fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Nuestro Dios nos da esas fuerzas y nos da esas fuerzas como las de un búfalo. Este devocional pues nos lleva, ¿verdad?, a acercarnos a Dios como lo veíamos, con humildad y ser conscientes de nuestra dependencia absoluta de Él, ¿verdad? A confiar en Él, podemos estar seguros de que seremos ungidos en su presencia, ¿verdad? Y las bendiciones que nos permitirán cumplir sus propósitos cada día en cada uno de nosotros, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición este devocional y que sigamos, ¿verdad? Continuando, ¿verdad? Todos los días buscando de la presencia de nuestro Señor porque Él es fiel, ¿verdad? Hermanita Diana, por favor, ¿podrías orar para que seamos despedidos? Sí, gracias. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo, por este momento, Señor. Te pido, Señor, que seas tú con nosotros y gracias por lo que nos estás enseñando y recordando el día de hoy, Padre, que tú eres el único que nos guía, el que nos levanta, el que nos da fuerza, Señor. Gracias, Padre, por eso. También, Señor, pues, tener ese corazón humilde, ¿verdad? También, Señor, ayúdanos para tener esa humildad y poder reconocer también en lo que estamos mal, Señor, y poder estar bien delante de ti. Muchas gracias, Padre, por los hermanitos, por Gus, por Delfis, muchas gracias porque tú pues los tienes bien, Señor. Te pido seas tú con ellos y siempre siguiéndoles, dando la enseñanza y la instrucción para nosotros. Te doy muchas gracias también por nuestros hermanos que se conectan. Y para los que no, Señor, tú con ellos, Señor, y mueve sus corazones, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendice, hermanos. Bendiciones, Tengan muchas gracias. gracias. Bendiciones a todos. Buenas tardes. Bendiciones.